capítulo 8, del 26 al 39. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió, diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Padre, gracias nuevamente por tener tu palabra y poder, Señor, reflexionar en ella. Ahora nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos hables en esta noche. Gracias porque, Señor, podemos escuchar tu voz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, de endemoniado a misionero es el título de este estudio, continuando con esta serie sobre el Evangelio de Lucas. El registro que acabamos de leer es un registro más del poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Específicamente en la vida de una persona que vivía en una condición totalmente miserable. Como estaba sin Cristo, como llevaba una vida vacía, los demonios habían convertido su vida en su morada y lo llevaron a un punto de extrema miseria humana. Al ser Dios encarnado, Jesucristo mostró el poder para vencer a Satanás que solo Dios posee. Y este es un registro de esta historia. En este pasaje, por cierto, un pasaje que aparece registrado o presentado por cada uno de los tres escritores de los llamados evangelios sinópticos. Y este es el encuentro más dramático y extremo entre Jesús y las fuerzas demoníacas registrado en los evangelios. Como ya dije, es el encuentro de Jesús con un hombre en una condición miserable y su milagrosa liberación de los demonios por Cristo es un ejemplo del poder transformador de Dios de los pecadores. Este hombre se convierte en un misionero después de haber sido un endemoniado. O sea, nada es imposible para Dios. No hay vida que Dios no pueda cambiar, transformar. No importa la condición en la que viva una persona. Dios es el Dios de los milagros. Su poder no ha disminuido en lo más mínimo.
Y no hay vida, por alejada de Dios que esté, que Él no pueda transformar. Así que no pierda la esperanza. Si usted fue salvo, cualquiera puede ser salvo. El poder destructivo de los demonios, el poder liberador de Cristo, el poder mortal del pecado, son tres ideas que me gustaría tomar para analizar este pasaje. El poder destructivo de los demonios. Dice la Biblia en el verso 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y luego dice el verso 29, en la segunda parte, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Bueno, cuando Jesús y sus discípulos que le acompañaban arribaron al mar de Galilea, ustedes recuerdan, se desata una inesperada tormenta tremenda, al punto que los discípulos, hombres acostumbrados al mar, llegan a tener temor por sus propias vidas, despiertan a Jesús y una vez más demuestra su poder divino, calmando los vientos y las olas al instante. Esa poderosa tormenta los había desviado de su trayectoria y por tanto es probable que amaneciera cuando llegaron a la playa. Lucas, junto con Mateo, en el capítulo 8, verso 28, llama al sitio donde ellos llegaron la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea, como dice aquí el texto bíblico, sobre la costa oriental. Y al llegar Jesús a esta tierra con sus discípulos, viene a su encuentro, por sorpresa, un hombre de la ciudad, pero en una condición terrible. Este hombre estaba poseído por una legión de demonios. Y dice la Biblia que llevaba muchísimo tiempo en ese estado. Mateo, en el capítulo 8, verso 28, nos da el detalle de que eran dos endemoniados, mientras que Lucas y Marcos se enfocan solo en uno, aquel al que Jesús libera. Lo que ocurre con el otro endemoniado no está registrado, pero al Mateo usar en el verso 33 del capítulo 8 pluralmente esta frase, los endemoniados, es una sugerencia de que también el otro endemoniado fue liberado. Lucas observa que el individuo estaba endemoniado y, como ya dije, desde hace mucho tiempo. No importa el tiempo. No importa cuánto lleve una persona esclava del diablo. Dios puede liberarlo. Después de tomar el control del individuo, también los demonios lo obligaron a comportarse de una manera extraña. El ladrón, como dice la Biblia, dijo Jesús, no viene sino ¿para qué? Para matar y destruir. Bueno, el diablo convierte a las personas que tienen sus garras en personas destruidas, hace con sus vidas algo verdaderamente triste. Los demonios habían tomado el control de este individuo y lo habían obligado, como dije, a comportarse de una manera extraña. En primer lugar, andaba desnudo. Dice la Biblia que no vestía ropa. No solamente la desnudez es un comportamiento aberrante,
sino que también era el tormento físico que este hombre experimentaba o al que era sometido. Imagínense, desnudo y estando además expuesto a los extremos del clima y a otros peligros. Además de la macabra naturaleza de su existencia, dice la Biblia que no moraba en casa, sino en los sepulcros. Bueno, déjeme decirle que cuando uno se pone a analizar la condición en la que vemos muchas personas hoy, en este siglo XXI, en el mismísimo Estados Unidos de América, no están muy lejos del endemoniado. Esas imágenes horribles que a veces vemos en noticieros o por internet de personas haciendo las cosas más extrañas que podamos imaginar y lo están haciendo debido a que están bajo los efectos de drogas terribles. Bueno, hay muchas personas con adicciones que vemos todos los días en las calles viviendo en condiciones miserables, sin casa. Bueno, así estaba este hombre, no moraba en casa, había convertido su vivienda a los sepulcros. El sujeto estaba tan completamente bajo el poder de los demonios que se hallaba más a gusto con los muertos que con los mismos vivos. Aparte de que era también un peligro para sí mismo. Dice Marcos capítulo 5, verso 5, que el hombre constantemente se hería a sí mismo con piedras afiladas. Bueno, también la violencia del endemoniado estaba dirigida a otros. Dice la Biblia en Mateo, en el capítulo 8, en el verso 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Eso es un indicio de que también atacaban a las personas de manera continua. Y aquí, repito, Lucas nos da el detalle que el demonio hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Bueno, en los tiempos bíblicos, en los registros evangélicos, encontramos una y otra vez un despliegue asombroso de demonios en los tiempos de Jesús. Es como si el mismísimo diablo hubiera hecho un llamado a todas sus hordas diabólicas para tratar de impedir el ministerio de Jesús y de destruirle. Una y otra vez encontramos a Jesús confrontando a los demonios. Por cierto, los demonios no han dejado de existir. Son hoy tan reales como lo fueron en los tiempos bíblicos. Son seres espirituales, ángeles caídos al servicio de Satanás y de sus perversos planes. Aquí ya el demonio o los demonios habían tomado control de esta persona desde hacía mucho tiempo. Se había vuelto una amenaza tal que las personas que vivían cerca habían hecho todo lo posible por frenarlo a él y a su compañero, al punto que dice la Biblia que le ataban con cadenas y con grillos. ¿Y qué sucedía? Una y otra vez el individuo endemoniado las rompía. Bueno, romper una cadena es algo ya asombroso, algo sobrenatural, y ciertamente las personas que están bajo la influencia de un demonio, el poder sobrenatural que manifiestan es el poder de los demonios mismos. Dice que rompían las cadenas y que era impelido por el demonio o por los demonios, porque tenía muchísimos, a los desiertos. Dice Marcos capítulo 5, versos 3 y 4, que nadie podía atarle,
ni aun con cadenas, y nadie le podía dominar. Humanamente no había rival para estos demonios. El hombre y su compañero eran un peligro constante en la región. Aparte de la condición tan triste en que se había convertido la vida de estos hombres. En esa mañana, al ver a Jesús, dice que el demonio, y digo demonio, cuando la Biblia habla de demonio, no es que tenía uno solo, sino que había un demonio que era el que hablaba por los demás. Era el demonio vocero. Ahora lanza un grito. Los demonios hablan usando la voz del hombre. Lleno de pánico y expresando el temor de los demonios, de repente se postra a los pies de Cristo en una postura de sumisión. Así es como único pueden estar los demonios delante de Jesús. Ellos estaban conscientes de que aquel hombre al que se habían enfrentado no era un simple hombre, era el Hijo de Dios, era el juez divino. Fíjense que le dice a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Bueno, es algo extraño que los demonios, específicamente los demonios, estén dando testimonio acerca de la verdadera identidad de Jesús. Bueno, la teología de los demonios es correcta. Ahora que no hayan creído ni creerán nunca en ese Mesías, es algo diferente. Pero los demonios, como Satanás, están muy claros quién es Jesús. A diferencia de otras personas o de seres humanos que no están dispuestos a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos, por ejemplo, a diferencia de sus víctimas humanas, estaban muy conscientes de quién era realmente Jesús. El Hijo de Dios, el Señor del cielo y de la tierra en forma humana. De forma específica, este demonio expresó su temor de que Jesús fuera a juzgarlo antes de un tiempo señalado. ¿Qué dice Mateo capítulo 8? Ahí en Mateo capítulo 8, verso 29, dice la Biblia: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y yo hace un momento dije que la teología de los demonios es correcta. Aquí tenemos dos evidencias. Primero, ellos estaban claros de que Jesús es el Hijo de Dios. Y van a tratar de que esta verdad no sea aceptada por los pecadores. De cualquier manera van a intentar impedirlo. Por eso hoy somos testigos de sectas, de grupos religiosos que están tan alejados de la verdad de la Biblia, porque creer que Jesucristo es el Hijo de Dios es parte esencial del Evangelio. Y para que alguien pueda experimentar la verdadera salvación. O sea, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios. Y la segunda verdad que está diciendo el demonio, y que forma parte de su teología: has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. O sea, los demonios saben que serán juzgados por Dios y que el final de ellos es una eternidad en el mismísimo infierno. El infierno no es el reino de Satanás. Satanás no es el rey del infierno. Satanás será lanzado al lago de fuego con los demonios y será atormentado por los siglos de los siglos. Estará Satanás, estarán los demonios y además todos aquellos que han rechazado a Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea,
el infierno y las descripciones que contiene la Biblia son ya de sí bien horribles. Y si se considera además la compañía en la que estarán todos los perdidos por toda la eternidad, hermanos, es algo terrible. Imagínense estar en una, como otras veces he dicho, en una de las peores penitenciarías del mundo, que son literalmente, prácticamente un infierno en la tierra, con los peores criminales. Imagínense cuántas personas que se caracterizaron en su vida terrenal por hacer tanto daño estarán allí. Y además de eso, los demonios y el mismísimo diablo. El diablo y los demonios estarán en el infierno para ser atormentados. Como dice que el infierno de fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Está hablando de los ángeles caídos. Los demonios tienen una buena teología. Es correcta. Y yo diría, tienen una escatología bíblica. Saben que habrá un juicio final, que se llevará a cabo en la primera venida de Cristo. Por eso este demonio le suplica: te ruego que no me atormentes antes del tiempo asignado. Los demonios, repito, conocen su destino eterno. El castigo en el lago de fuego. Vamos a buscar Mateo 25, 41. Dice la palabra: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. También el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, verso 10, nos dice la palabra del Señor. Apocalipsis 20, verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, lo primero, el poder destructivo de los demonios, que quedó en clara evidencia en lo que habían hecho y en lo que habían convertido la vida de estos hombres. Ahora vamos a ver el poder liberador de Jesús. Dice el verso 29, primera parte: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Luego, en el mismo Lucas, capítulo 8, en el verso 30 al 35, y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Bueno, Lucas nos informa que el Señor mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, con la autoridad de Dios. Los demonios son poderosos. El diablo es poderoso, pero no todopoderoso. El único que tiene poder sobre ellos es el Señor Jesucristo. Aquellos que en la Biblia, y quizás en alguna que otra experiencia hemos visto en la historia del cristianismo, han enfrentado a los demonios, lo han hecho en el nombre del Señor Jesucristo y con su autoridad, porque no hay ser humano que tenga autoridad en sí mismo para enfrentar a los demonios. Jesús se dirige al espíritu inmundo que actuaba como el vocero
de todos los demás demonios, le pregunta diciendo, ¿cómo te llamas? El que tenía el control de la voz del hombre le dice, Legión. Eso era porque dice que muchos demonios habían entrado en él. Ahora, Legión no es un nombre propio. Es un término que se refiere a una unidad de soldados romanos. Es ahí donde viene la legión romana. Y una legión romana podía tener hasta 6.000 hombres. Ya ustedes tendrán una idea que este pobre ignorante o esta pobre ignorante y atormentada alma estaba habitada por miles de demonios. Ya uno es demasiado. Imagínense, miles. Es como si todos ellos se hubiesen puesto de acuerdo para enfrentarse al Hijo de Dios. Ahora, recuerden que había un hato de cerdos y en ese hato había como 2.000 cerdos. Es decir, que esto nos da una idea más de cuántos demonios tenían este hombre. Muchos demonios moraban en él y en su compañero. Ahora, cuando ellos se encuentran con Jesús, ¿qué les sucede? Sienten pánico, terror y le ruegan que no los mandase a ir al abismo. ¿Qué es el abismo? Bueno, el abismo o el pozo del abismo lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, verso 1 y verso 2, que dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Es un pozo, lo que se llama abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Bueno, ese abismo, ese pozo del abismo, es un lugar donde actualmente hay demonios encarcelados. Algunos de estos espíritus encarcelados serán liberados por un breve tiempo durante la tribulación. Si usted después puede leer todo el capítulo o el capítulo 9, los primeros 11 versículos, podrá ver cómo estos demonios son liberados para complicar un poco más la situación que se estará viviendo en los 7 años de tribulación. Es una clara enseñanza de que la actividad demoníaca va a tener un despliegue sin precedentes en la historia humana durante aquellos días terribles. Otros, al parecer, los que moraban en los hombres y que entonces cohabitaron con mujeres antes del diluvio, están permanentemente atados y encarcelados en ese lugar. O sea, hay demonios encarcelados en ese lugar. Algunos van a ser liberados durante la tribulación y otros van a permanecer encarcelados. ¿Qué pasó con estos demonios? ¿Por qué están encarcelados? Eso no significa que todos los demonios están encarcelados. Y esto es una experiencia que lo confirma Lucas capítulo 8. Hay legiones de demonios que andan con el príncipe de las tinieblas haciendo su obra. Pero hay algunos que están encarcelados, de los cuales algunos van a ser liberados durante la tribulación y otros no. Ahora, estos espíritus encarcelados, ¿por qué están encarcelados? Bueno, al parecer, si hacemos una combinación de textos, es muy probable que haya tenido que ver con lo que sucedió en Génesis capítulo 6, del 1 al 4. Quiero leer lo que nos relata allí. De esto se han dado muchas interpretaciones, pero la verdad es que la que más se ajusta
con la interpretación contextual es entender que aquellos hijos de Dios que tuvieron relación con las hijas de los hombres fueron demonios. La expresión hijo de Dios se usa en el Antiguo Testamento a veces para referirse a los demonios, hijos de Dios por creación. Específicamente ustedes van a recordar el texto de Job, cuando dice que vinieron los hijos de Dios a reunirse con Dios. Y dentro de ellos, ¿quién estaba? Satanás. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora usted podría estar pensando, pero pastor, ¿cómo un demonio va a tener relación con una persona que tiene un cuerpo físico? Bueno, hermanos, usando cuerpos de hombres. En otras palabras, que estos hijos de Dios eran personas que estaban endemoniadas. Lo mismo que usó aquí con este gadareno. Hay otro pasaje que está en Judas, en el capítulo, en el versículo 6, porque Judas solo tiene un capítulo, y que dice de esta manera, y los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos son ángeles que están encarcelados, que hicieron algo que Dios decidió mantenerlos encarcelados. La implicación del texto es una implicación de índole sexual. ¿Por qué? Porque si seguimos mirando el contexto, verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El texto enlaza el pecado de estos ángeles y lo hace similar de alguna manera con los juicios, con Sodoma y Gomorra, y cómo por esto trajeron el juicio de Dios. Doy esta explicación para que entiendan qué es el abismo y quiénes están en el abismo. Estarán en el abismo estos ángeles, o cuando hablo de ángeles caídos, estoy hablando de ángeles caídos, demonios. Estarán en el abismo hasta que sean lanzados al lago de fuego. Y repito, no todos los demonios están encarcelados. Los demonios de esta historia estaban aterrados, pues sabían que Jesús tenía la autoridad para mandarle a ese abismo hasta que llegara la sentencia final en el infierno eterno. En desesperación propusieron un destino alterno. Había allí un hato de cerdos que pasían en el monte. La extraña petición refleja el deseo de los demonios de seguir operando su plan corruptor en el mundo físico, incluso si para ello tienen que usar cuerpos de animales. Ahora déjenme decirles que aquí hay un detalle importante, y es que los demonios no podían entrar en los cerdos si Jesús no les daba permiso. ¿Cuál es el principio? Que aún el mismísimo Satanás, con todos sus demonios, no pueden hacer nada si Dios no se lo permite. Otra de las grandes lecciones que yo veo en esta historia cada vez que la leo es un recordatorio que la vida humana vale muchísimo, muchísimo más que cualquier animal. Entonces le rogaron a Jesús que le dejase entrar y Él les dio permiso. Dice que salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Este impactante acontecimiento demostró una prueba
clara de que los demonios habían salido del hombre y además una prueba de la autoridad de Jesús. Después que se recuperaron de la conmoción, dice el verso 34, y los que apacentaban los cerdos. Ahora es un detalle. Acuérdense que esto los judíos no podían hacerlo. Probablemente estas personas fueran gentiles. Dice que los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. En respuesta al nervioso informe de los ciudadanos o de los cuidadores, los habitantes de la región salieron a ver lo que había pasado. Mateo indica que toda la ciudad salió a investigar. Después de oír el relato de los testigos de los vigilantes, vinieron a buscar a Jesús. Y cuando arribaron, se encontraron con la gran escena de que el hombre que había estado endemoniado ahora era libre. El hombre estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Eso es lo que hace el Evangelio. Fíjense cuál era el anhelo de este hombre después de haber sido liberado. ¿Cuál era? Estar con Jesús. La conversión es eso. Un anhelo que nunca antes existió de estar con Jesús. ¿Por qué? Por la inmensa gratitud. Por haber experimentado el amor incondicional de Dios, ese amor que libera, ese amor que nos convierte en nuevas criaturas. Mire, el hombre estaba vestido por primera vez, no desnudo. Estaba a los pies de Jesús y ya no vagando sin rumbo. Estaba lejos de las tumbas, del reino de los muertos. Ahora estaba en la presencia del Señor con vida. Ahora estaba callado, no chillando, tranquilo y en paz, no fuera de control y mortífero, consolado, no atormentado. Estaba manifestando la sanidad que Dios le había dado, no la demencia, no la locura inspirada por los demonios. Esto es una ilustración viva del poder transformador del Evangelio. Hay esperanza. No importa en la condición en que estén viviendo mucha gente hoy. ¿En qué está esa esperanza? ¿En una clínica para adictos? ¿En tratamientos psicológicos? No estoy diciendo que estas cosas no vengan a complementar algo, ¿verdad? Pero lo que necesitan todas estas personas es un encuentro con el Dios vivo. Un encuentro con el Evangelio, con aquel que dijo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y estas personas, en lugar de alegrarse, en lugar de ir a Jesús y caer de rodillas ante su presencia, agradecidos por lo que habían visto y que Él había hecho en la vida de ese hombre que ellos conocían, dice la Biblia que tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Ahora vamos a ver en tercer lugar el poder mortal del pecado. Dice, y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Bueno, los que apacentaban, los que habían visto a Jesús echar fuera demonios del hombre y enviarlo a los cerdos, les contaron a los lugareños cómo había sido salvado el endemoniado, cómo había sido liberado. Algunos sostienen que los pecadores se convencerán si ven un milagro suficientemente poderoso. Pero aquí está la prueba de que ese no es necesariamente el caso. Miren, hermanos, independientemente de los excesos, de los abusos que muchos han hecho en el nombre de Jesús o en nombre del Espíritu Santo, independientemente de todas las falsificaciones que muchos han hecho
de milagros y sanidades, Dios todavía sigue haciendo milagros. Ahora estoy leyendo un libro de Lee Strobel. No recuerdo bien el título en español. Lo estoy leyendo en inglés. No podía esperar a que... Hermanos, ese libro lo agarré ayer y ya voy por la mitad. Él menciona muchos casos de un libro titulado Milagros. Está en inglés también. Son 2 tomos y esos 2 tomos son alrededor de 1248 páginas. Esto lo escribió un hombre llamado Greg Kenner, y dice que él comenzó a escribir este libro con la intención de hacer un comentario del libro de los Hechos. Su intención era probar que el libro de los Hechos era un documento real e histórico, independientemente de que muchas personas cuestionan la historicidad del libro de los Hechos porque está lleno de milagros. Entonces él comenzó a documentar historias y testimonios de milagros que se han producido en diferentes países, en los lugares más recónditos y en los países más distantes. Milagros que se han experimentado de sanidad y otros muchos, específicamente ellos se enfocan en sanidad, en respuesta a una oración por sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Y Lee Strobel en ese libro cita algunos casos que son realmente impactantes. Yo cada vez que leía uno iba donde estaba a mi lado y decía, mira, oye, esto no lo está contando un pentecostal, no lo está contando un carismático. Estos son registros y los testimonios que él recopila en su libro contienen el examen médico antes de que se orara por esa persona y el examen médico después de que se oró por esa persona y el Señor respondió la oración. Cosa realmente impresionante. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sigue haciendo milagros. Que independientemente de los excesos, Dios sigue contestando oraciones de su pueblo. El Señor Jesucristo sigue obrando. Sin embargo, aunque muchas personas han sido testigos de estas cosas, le adjudican el poder o sencillamente intentan encontrarle una explicación humana, aunque estas cosas no tengan realmente una explicación humana. Hermano, Dios es real. Dios está entre nosotros. Él es un Dios personal. Y aún así, mucha gente no lo ve o no lo quiere ver. Solamente lo buscan o lo mencionan cuando ocurren cosas horribles. Entonces Dios es el responsable. O porque Él no hizo algo. Pero no son capaces de ver la mano de Dios cuando responde una oración, cuando sana a una persona, cuando obra una y otra vez, como todos los que estamos acá. Hemos experimentado una y otra vez en nuestras vidas. No se trata de un milagro más. Estas personas habían experimentado, el endemoniado era un testimonio vivo, un milagro vivo del poder del Evangelio, el más grande de todos los milagros, que es la transformación de una vida. Y aún así, dice que la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Y dice la Biblia que tenían gran temor. ¡Qué tremendo! Ellos querían que Jesús se fuera. Es lo que sigue haciendo la humanidad. Una y otra vez Dios ha estado manifestando su poder y la gente no quiere verlo. No quieren que Él esté en sus vidas. Así que la cuestión no es que Dios se le aparezca a alguien físicamente, ¿verdad? Una visión, no. Dios ha seguido manifestándose en la historia humana. Sus huellas están en todas partes y la gente sigue una y otra vez rechazando el poder de Jesús para cambiar vida. Ahora, no pierdan de vista
el contraste entre aquella multitud y el gadareno. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba, quería estar con él. Esa es una de las primeras manifestaciones de una vida transformada. El deseo de estar con Jesús. Si ese deseo no existe, es de dudar de que verdaderamente se le haya conocido. Y mientras más profundo haya sido el lugar de donde Dios nos sacó, mayor es el deseo de estar con Él. Más grande es la gratitud que sentimos. Sin embargo, Jesús le dijo, hay una tarea para ti. Vuélvete a tu casa, como dice en otra parte, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Esa es precisamente nuestra responsabilidad. Empezar por nuestra casa, las personas que más cerca están de nosotros, y contarle lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora, es importante que verdaderamente en nuestra vida se haya producido una transformación. ¿Significa que nos convertimos en santos de aureola de la noche a la mañana? No nos convertimos en personas perfectas, somos pecadores perdonados, pero sí podemos testificarle a esas personas de quién es Cristo para nosotros ahora y el lugar que ocupa en nuestra vida y la inmensa gratitud que llena nuestros corazones después de haberle conocido. Vuélvete a tu casa. ¿Y qué hizo el hombre? Dice que él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. No podía ser de otra manera, hermano. No podía ser de otra manera. No puede ser de otra manera si verdaderamente nosotros hemos tenido un encuentro con Jesucristo. No podemos quedarnos en silencio. Quiero mirar, estaba tratando de ver cómo dice en el Evangelio de Mateo, la historia, pero voy a ir a Marcos. Quiero examinarle el Marcos, capítulo 5. Ya sabía, estas son las palabras que yo quería encontrar. Marcos 5, verso 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y aquí dice una palabra que no aparece en Lucas. Dice, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido. Todos los que estamos acá es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Usted no se merecía que Dios lo salvara, ni yo tampoco. No éramos literalmente endemoniados, pero como dice la Biblia, vivíamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y créame, esa ya es una condición bastante terrible. Así vive mucha gente. Viven sin esperanza. Son monigotes de la buena suerte o las casualidades. Para ellos el cerebro es todo lo que tienen. No hay alma, no hay eternidad. Cuando se muera, todo se acaba. Algunos van más lejos y se ponen a pensar, y bueno, ¿y si es real lo que dice la Biblia? Peor todavía, porque si creen de esa manera, uno no puede verdaderamente vivir en paz sin la seguridad de que su destino eterno ha sido asegurado por lo que Cristo hizo. Todos los que estamos acá y todos los que proclamamos ante el mundo que Jesús es nuestro Salvador, somos objeto de su gracia y de su misericordia. Y la gente necesita saber eso. Necesita conocerlo. Dios está todavía haciendo milagros y el mayor de todos los milagros es la salvación de un alma. No hay mayor evidencia del poder de Dios
y de ese poder sobrenatural, que la transformación que se produce cuando alguien conoce a Jesucristo. Que por cierto, esa nos convierte en nueva criatura. Es un cambio que se produce de adentro hacia afuera. No es una reforma, es una regeneración. No es un barniz que nos damos, un arreglo cosmético externo. Es una transformación de adentro hacia afuera. Ese es el milagro de la salvación. Dios nos ayude a que como el gadareno estemos dispuestos a compartirlo. Pero no quiero terminar sin hacerle una pregunta. ¿Cómo está tu anhelo por Jesús? Pastor, ¿no ve que estoy aquí en la iglesia? Bueno, no necesariamente. Usted puede estar acá en el templo y no tener deseos de estar con Jesús. Los seres humanos somos un poco complejos y hacemos las cosas por motivaciones diferentes. Pero como he dicho tantas veces, todo comienza con Jesús. Anhelamos al Señor. Anhelamos estar en su presencia. ¿Es Jesús para ti todo? Si lo has olvidado, por favor piensa de dónde el Señor te sacó. Alguno dirá, pero pastor, aquí yo estoy acá, aquí hay personas que se han criado en la iglesia. Bueno, aquí están mis dos hijos. No el adoptado, Marco Josué y Débora, son solo un ejemplo. Aquí está Eliel, que también se crió prácticamente en la iglesia. Josué. Yo sé que es difícil poder establecer la diferencia entre lo que es estar sin Cristo y ahora estar en Cristo si usted se crió en una iglesia. Pero ¿saben qué? Aún así uno puede establecer la diferencia. ¿En qué? En cómo estuvieran viviendo si no hubieran conocido al Señor. Sin Dios y sin esperanza. Porque eso no lo puede dar el mundo. Eso solo lo puede dar Jesucristo. La total seguridad de que en este viaje, por difícil que sea a veces, no estaré solo nunca. Porque Dios lo ha prometido y su promesa es suficiente. Y en segundo lugar, cuando me llegue la hora de irme, que un día va a llegar y que solo Dios sabe en su soberanía, sé a dónde voy y con quién voy. Y que lo que Dios ha prometido es muchísimo mejor que todo lo que pueda vivir en el presente. Pero ¿saben qué? Debemos anhelar el cielo para estar siempre con el Señor. Porque eso es lo más grande que vamos a experimentar en el cielo. Este hombre anhelaba estar con Jesús. Que ese también sea nuestro anhelo. Que el Señor nos bendiga.